Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com. Vamos a hablar acerca de 17 claves para la salud emocional, ¿sí? Para manejar este tema de las depresiones, miedos, tristezas, etcétera, ¿sí? Porque al fin y al cabo pues son emociones y obedecen a unos mecanismos. Ya hemos hablado de los mecanismos en las primeras clases, pues entonces vamos a comprender un poco más y vamos directamente a las soluciones, ¿sí? Eh, pero obviamente véanse la clase anterior para poder, digamos, poder solucionar esto de una mejor manera y les pueda servir como base, ¿sí? De patrones de conducta, porque si no sabes que lo estás sosteniendo, pues entonces no vas a poder zafarte tan fácilmente. Muy bien, entonces, a ver, las heridas emocionales, ya lo dije ya, no es cualquier cosa, ¿sí? No hay que ser superficiales, el que lo vive, lo siente y le duele, ¿sí? Una cosa es verlo desde afuera, otra clase es sentirlo y vivirlo, ¿sí? Que cuando ya tenemos más experiencia, cuando ya hemos vivido más la vida, pues ya es mucho más fácil manejarlas, pero cuando las enfrentamos por primera vez genera fuertes impactos en nosotros que no es fácil manejar. Ya sabemos que no tenemos ese conocimiento, no lo han enseñado, por lo tanto es difícil. Además, también como vimos en clases pasadas, estas heridas emocionales son sostenidas por estructuras mentales, por patrones de conducta, por hormonas que son estimuladas, ¿sí? Y que se mueven alrededor de nuestro cuerpo y nos hacen actuar de cierta manera, ¿sí? La dopamina, bueno, hay muchas, ¿cómo se llama esto? Bueno, en fin, hay muchas hormonas que hacen reaccionar de cierta manera. Entonces, obviamente empecemos con la primera clave y la más obvia de todas es, si tú no tienes el suficiente conocimiento y estás pasando por un mal momento, pues obviamente busca ayuda de un profesional, es la clave más obvia y hay que mencionarla de primero, ¿sí? Siempre puedes asistir ante un terapeuta donde ese terapeuta tiene unas herramientas que te pueden ayudar en ese proceso, ¿sí? Entonces, eso es importante. Una segunda clave es también muy conocida, empecemos con las más conocidas y luego andamos en otras más profundas. Mire, por ser conocida no quiere decir que no funcione, ¿sí? Lo que pasa es que, como también lo he dicho en clases pasadas, lo que hace el cerebro es normalizar las cosas, los conocimientos con los que ya hemos tenido contacto, ¿sí? Entonces, este segundo punto respecto a la meditación, es tan conocido que pocas personas le ponen cuidado, pero mire, si usted está pasando por una herida emocional y no quieres ir al terapeuta o por los costos o por, no sé, te da cosa, ¿sí? Pues entonces practica la meditación, ve a centros de meditación donde te enseñan a relajar la mente, porque es que los sentimientos, ya también lo hemos hablado, por eso es importante que veas las primeras clases, los sentimientos surgen a partir de los pensamientos, ¿sí? Las neuronas envían impulsos y esos impulsos estimulan unas glándulas que hacen segregar unas hormonas y por eso eso ya se convirtió, digamos, en un mecanismo del organismo y por eso es difícil salir de ese tipo de sentimientos. Por lo tanto, la meditación te ayuda a controlar los pensamientos y por lo tanto, al controlar los pensamientos vas a controlar mejor tus emociones, ¿sí? Entonces, no dejes pasar por alto porque se vea pues algo que ya hayas escuchado en alguna parte y eso deberías escribirlo con lapicero rojo. Otro punto también es obviamente el deporte, porque el deporte lo que hace es mover la sangre, ¿sí? Agitar la sangre de tal manera que esas hormonas, que toda esa manera que te hace reaccionar de cierta manera, por lo menos a nivel físico, te va a ayudar, ¿sí? Y también vas a concentrar tu atención en otro tipo de actividades que te pueda ayudar a olvidarte de una situación difícil por la que estés pasando, ¿sí? Entonces te va también a generar pensamientos positivos porque vas a adquirir retos y te va a poner en un ámbito competitivo, vas a tener una meta en la cual concentrarte y por lo tanto vas a olvidar ciertos dolores, ¿sí? Es mucho más fácil hacerlo si vas a interactuar con personas, vas a estar presionado por la competición y eso es importantísimo, ¿sí? Clases de karate, de natación, métete a una liga, ¿sí? Una liga deportiva donde te enseñen a, digamos, te genere un compromiso, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente otro punto es lo que estamos haciendo acá, que es leer o consumir contenido de superación personal, porque eso ya hemos hablado también en las otras clases de que tú eres a partir del conocimiento que llega a tu mente, entonces ese conocimiento va generando unas estructuras mentales, ¿sí?
porque eso va generando un sistema de creencias, un grupo de asociaciones neuronales que generan cierto tipo de pensamiento que te hace actuar de cierta manera. Entonces, si tú entras en contacto, si tú estás negativo y entras en contacto con un pensamiento positivo, pues eso compensa, ¿sí? Y de cierta manera cura esa negatividad que hay en tu interior y te hace ver la vida de otra manera, ¿sí? Entonces, es importante estar consumiendo ese tipo de contenido hasta que, digamos, nos ayude a sanar un poco, y también aplicando y generando hábitos, como lo vamos a ver en próximas clases. Y vamos a hablar de cómo generar unos hábitos positivos de manera efectiva para que tú puedas hacerlo, ¿sí? Seguramente viste una de las primeras clases que supongo yo que lo voy a mencionar en el curso de introducción, que es del tiempo que tú le dediques a esto, ¿sí? Luego, listo. La otra manera es, un quinto punto, es conocer a tus agresores. Es decir, si hay alguien que te esté haciendo daño, que te esté lastimando, que te produzca algún tipo de rencor o malestar, pues aprende a ver a las personas por dentro, ¿sí? No interprete sus actos, interpreta el por qué hacen lo que hacen, ¿sí? Cuando tú interpretas no esa agresividad de esa persona, no esa fachada dura, no ese ataque, ¿sí? Sino que miras por dentro a una persona que actúa de esa manera porque internamente no se siente segura, porque necesita ganarle a los demás y demostrarse a sí mismo que es mejor que otros para poder compensar esa sensación de fragilidad que tiene, ¿sí? Si ves detrás de eso, ¿qué fue lo que lo ocasionó? ¿Sí? Una infancia difícil, unos padres autoritarios, una falta de autoestima, de motivación, pues entonces comprenderás, verás a la persona de una manera más completa, podrás ponerte en su lugar y de ahí poco a poco vas a comprenderlo mucho mejor a esa persona, ¿sí? Y esto nos lleva a un sexto punto, que es respecto a perdónate, ¿sí? Es decir, miren, uno en la vida a veces ha cometido tantos errores y esos errores nos han causado tantos problemas, incluso por años, ¿sí? Han condicionado nuestra vida, y eso son cosas que uno como que no es capaz de olvidar, o situaciones en las que nos sentimos frágiles, ¿sí? Que nos sentimos aplastados por la vida, que nos sentimos olvidados, que a nadie le importamos. Ese sentimiento genera una rabia con el mundo, pero también con nosotros mismos por haber permitido que eso sucediera, por no haber actuado de la mejor manera, porque eso no sucediera y no nos lo perdonamos fácilmente, ¿sí? Entonces usted tiene que aprender a perdonarse, saber que, digamos que de cierta manera forma parte de la vida, ¿sí? Y que quizás cuando nosotros lo vivimos, debido a la primera vez, porque uno las primeras veces que enfrenta impactos emocionales se nos es muy duro, ¿sí? Muy duro porque no tenemos las herramientas para solucionarlo, ¿sí? No sabemos qué hacer, no tenemos el conocimiento, no estamos enseñados, no lo aprendimos, entonces recibimos ese impacto emocional y nos duele demasiado y nos anclamos ahí, ¿sí? Entonces, o sea, internamente, de cierta manera nos saboteamos, ¿sí? Genera un autocastigo, si nos castigamos cuando hacemos las cosas mal, nos saboteamos para que las cosas salgan más porque creemos que no lo merecemos. Entonces, eso es difícil nosotros perdonarnos por habernos permitido que eso nos sucediera, ¿sí? Y seguimos sin perdonarnos porque aún no sabemos qué hacer para salir de esa situación, ¿sí? Entonces, tenemos que primero que todo aceptar de que cometer errores forma parte de la vida, y que los errores, en vez de debilitarte, deberían hacerte más fuerte, ¿sí? Deberías sacarle el jugo a eso y ser una mejor persona, ¿sí? Convertirte en alguien más consciente, en alguien más comprensivo con otras personas, en ayudarte a comprender a esas personas agresivas, saber de pronto por lo que están pasando, comprender mejor a tus padres, ¿sí? Te enseña algo de humildad, porque a veces uno vive tan inflado por muchas cosas que solamente ciertos tropiezos nos hacen aterrizar un poquito y valorar más las cosas, ¿sí? Eso también nos ayuda a valorar las cosas
que no aprovechamos, ¿sí? Entonces hay que sacar los valores de ahí y digamos sacarle lo positivo, y la manera de perdonarnos es crearnos a partir de este momento, y si ya lo vienes haciendo pues muy bien, y si no pues entonces ten por norte darte la vida que tú crees que te mereces, ¿sí? Compénsate de las mejores maneras a ti mismo y haz el esfuerzo por darte esa vida que tú te mereces, por alegrarte, por ser feliz, ¿sí? Haz ese esfuerzo, y por eso pues entonces ponle mucho cuidado a este curso, de verdad que tiene las herramientas, ¿sí? Y hemos hecho el esfuerzo para que esto que se está entregando sea algo valioso, ¿sí? Que ayude a muchas personas. Entonces aprovéchalo, ¿sí? No lo tomes de manera superficial, no es cualquier curso, de verdad que hay mucho esfuerzo en ello. Mira las clases, vuélvelas a repetir, y también forma parte de la comunidad que estamos pensando crear para, digamos, recibir asistencia y recibir ciertos apoyos. Entonces aprovecha este curso y vamos para adelante a lograr esos sueños que cada cual tenga, independiente de los sueños que tengas, ¿sí? De tus heridas que tú tengas, ¿sí? Pero hay unas herramientas que te pueden servir, entre esas perdonarte a ti mismo y darte la vida que tú consideras que te mereces, ¿sí? Entonces, empezando por el perdón de sí mismo, y eso te llevará también a perdonar a los demás. Lo otro es que, miren, consideramos que la vida es difícil porque no sabemos de lo que somos capaces, ¿sí? No tenemos las herramientas, nadie nos lo ha enseñado, nos hemos, como lo hablamos en la clase pasada, hemos sido absorbidos por un sistema en el cual creemos que la vida es simplemente comprar cosas para ser felices y vivir de cierta manera, pero poco nos hemos concentrado en todo el potencial que nosotros tenemos a nivel interno, ¿sí? No sabemos de lo que somos capaces, ¿sí? Por eso este curso se llama Acumulación de Poder Personal, porque primero que todo tenemos que curar todo esto, ¿sí? Si tú no curas todo esto, no hay manera de tú recibir unas herramientas y poder solucionar. ¿De qué manera? ¿Sí? Primero tenés que curar tus heridas, y luego sí hablar de entonces de cómo se llamaba este curso, Acumulación de Poder Personal. Yo en el inicio este curso lo había llamado Desarrollo de Potenciales, ¿sí? Pero yo decía, pero ¿para qué vamos a hablar de desarrollo de potenciales si primero que todo hay unas heridas abiertas, unas llagas gigantes? Entonces la persona acumula poder, pero luego se le va por todas esas llagas, todos esos pensamientos negativos. Entonces, ¿para qué lo vamos a llamar desarrollo de potenciales? Llamémoslo primero acumulación de poder, ¿sí? Cerremos esas heridas, acumulemos poder, y luego aprovechemos los potenciales, ¿sí? Que ahí entran los potenciales de la mente, de los cuales somos capaces de una cantidad de cosas que va a poder, digamos, doblegar todos esos problemas y esas dificultades que tenemos en nuestra vida. Entonces, ahí está una clave que tienes que aprender: conocerte a ti mismo y conocer tus potenciales, de lo que eres capaz, y de eso hablaremos entonces en próximas clases, ¿sí? Hay que enfocarnos también en lo que somos capaces, ¿sí? No concentrarnos en lo que no hicimos, en lo que no somos capaces, en nuestras debilidades, sino concentrarnos en todo ese potencial que tenemos dentro. Averigüemos de cuáles son nuestros talentos y empecemos por ahí, ¿sí? Y de las oportunidades, concentrémonos en las oportunidades. Una novena clave, y voy a avanzar más rápido porque no me puedo quedar aquí en unos puntos, es enfrente sus temores. Mire, vea, la vida es como un deporte, ¿sí? En la cual al inicio tú, por inexperto, pues obviamente vas a cometer errores, ¿sí? Y vas a perder algunos partidos, ¿sí? Pero en la medida que tú te entrenes, entonces vas a adquirir fuerza para poder superar tus retos, ¿sí? Ganar en esas competiciones y ganar en la vida. Para eso tienes que entrenar ese músculo de la voluntad, ese músculo del esfuerzo, ese músculo del enfoque mental, del músculo de curarte a ti mismo, de sanar tus heridas. Eso tienes que entrenarlo, ¿sí? Entonces aprende a enfrentar tus temores, a superar tus retos personales. Una novena clave es realiza una programación mental positiva. De eso ya lo hablaremos en el módulo 4, ¿sí? De ya programaciones mentales, en la cual hay que repetir unas frases para poder programar la mente, pero hay una manera de programar eso, ¿sí? Entonces eso ya lo hablaremos, pero que tengas en cuenta que esas herramientas existen, porque tú tienes una programación mental negativa de años, ¿sí?
de temprana infancia recibiste una programación mental negativa, hay que insertar otro tipo de programación mental. Obviamente, pues si tú tienes una programación mental de años negativa, pues tienes que hacer un esfuerzo por hacer otro tipo de programación con una disciplina, ¿sí? Una décima clave, una décima clave es de cierta manera manejar, manipular tu historia, ¿sí? Para enfocarla en lo positivo. Mire, nosotros tenemos unos mecanismos en los cuales, en respecto a la información que recibimos y respecto a las emociones, nosotros las exageramos, las sesgamos, las manipulamos, las recortamos y las acomodamos según nuestro propio beneficio, ¿sí? Y ese sesgo, que seguramente si estás viendo este capítulo, es tú estás manipulando tu información para sesgarla de manera negativa, de tal manera que ves el mundo mal y te ves a ti mismo mal, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es cambiar, hacer ese sesgo, ¿sí? Pero un sesgo de manera positiva, de tal manera que tú veas el mundo atractivo, obviamente, que no nos lo exageremos, y porque ya seguramente muchas personas que vienen con ese tema de que el positivismo tóxico, ¿sí? Sí, cuando el positivismo es exagerado es tóxico, ¿sí? Pero hay situaciones en las que uno tiene que enfocar la mente para ver las cosas positivas de las personas, las oportunidades que nos brinda la vida y los talentos que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, no dejar de ver también los peligros, pero también, más que todo, alimentar esas cosas positivas. Entonces nosotros tenemos que, respecto a cosas negativas, sesgar conscientemente. O sea, el problema cuando nosotros hacemos sesgos es que sesgamos, pero inconscientemente, lo cual genera unos huecos a nivel intelectual, a nivel mental, en la cuales a través de esos huecos entran información incorrecta, ¿sí? Entonces tú tienes que ser conscientes de los sesgos que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, ¿sí? Tienes que sesgar cierta información que te perjudica de tal manera que te quedes con lo positivo. Entonces ya hay que darle un nuevo significado a las cosas, ¿sí? Entonces ese significado en el cual tú no te veas como una víctima, sino como una oportunidad para ser fuerte, ¿sí? Esa sería otro tipo de etiqueta. Ya lo hablamos también en clases pasadas de cambiar etiquetas mentales. Lo otro es que una 11ª clave tiene que ver con la experiencia de vida. Miren, si uno no tiene mucha experiencia de vida, cualquier situación se le va a hacer muy difícil, ¿sí? Porque son las primeras experiencias que uno está experimentando. Incluso puede ser ya una persona de mucha edad, pero hay cosas que no has vivido, ¿sí? Y al no haber vivido esas cosas, cuando las experimentas por primera vez, te va a ser muy duro, ¿sí? Te va a ser muy duro. Entonces, forma parte de la vida. Es decir, tenemos que aprender a vivir experiencias, no a huir de las experiencias, porque si tú huyes de las experiencias, te vas haciendo más débil porque no tienes el entrenamiento que te da una situación, ¿sí? Entonces, tienes que experimentar la vida, salirte de esa isla en la que tú vives, ¿sí? Y ver un poco más allá. Ya hablamos de la isla mental en la clase pasada, ¿sí? Entonces tienes que ver un poco más allá, tienes que aprender a pensar un poco más allá y salirte de tu mundo, ¿sí? No hablemos de tu pequeño mundo porque ya dirían, bueno, y entonces que mi vida, tal cosa, no. Todo mundo es importante, y de hecho todo un mundo cada persona es todo un mundo, ¿sí? Todo un mundo, pero hay cosas más importantes que sentarse a llorar por alguien, que ponerse a pensar en algo que te sucedió cuando niño, ¿sí? Y ya lo colocaba en la clase pasada. Mientras unos están llorando en su alcoba por una persona, otros están generando proyectos para ir a Marte en el 2024, ¿sí? Eso no quiere decir que la situación por la que estemos pasando no sea quizás tan importante como el viaje a Marte, ¿sí? Y que no suene sarcasmo, no se trata de eso. Se trata de decir, nuestra vida es importante para nosotros mismos y por eso tenemos que concentrarnos en ello, y por eso tenemos que solucionarlo, ¿sí? No, o sea, toda vida es importante y todo sentimiento que sintamos es importante, ¿sí? Y lo debemos tratar con la importancia que se merece, ¿sí? Pero no nos anclemos en cosas que, digamos, respecto al universo y respecto a la vida, no son el centro del universo, ¿sí? No formes una circunstancia o un mal momento el centro de tu universo a través del cual gira todo tu círculo de pensamientos y emociones. Ya lo hablamos en la clase pasada acerca del visitante, ¿sí? El visitante, cuando tú tienes una visita y esa visita es desorganizada, es grosero, pero tú
tienes que adaptarte a esa visita. Pues entonces ese mal momento es como ese visitante que está contigo y vive contigo y cambia tu estructura mental, ¿sí? No lo conviertas a ese visitante en el centro de tu vida, ¿sí? Porque ya lo hemos mencionado también antes, no somos lo que pensamos, no somos lo que sentimos, sino que somos un ser que siente cosas, que vive cosas, ¿sí? Entonces es mejor verlo así para que no seas esclavo de tus pensamientos. Para poderte empoderar, ¿sí? Para poder ser tú mismo y poder utilizar las herramientas que son el pensamiento y las emociones. Entonces no se deje gobernar de sus... No seas un esclavo y no nombres rey a esa emoción, a ese evento negativo que viviste en algún momento, ¿sí? Empodérate a ti mismo y sé tú el rey, ¿sí? No te dejes gobernar por una emoción, gobierna tus emociones, gobierna tus pensamientos, gobierna tu vida y ya podrás gobernar un poco mejor tus circunstancias, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta eso y salgas de ese bucle de tristeza, estás ahí anclado, 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 tienes que hacer el esfuerzo por salir y desconectarte de eso. Entonces, un terceavo punto es recrearse sus cosas buenas y sus hechos. Entonces usted tiene que, en vez de ponerse a recrearse en lo mal que ha hecho, en las tristezas que ha vivido, pues entonces haga el proceso inverso, ¿sí? Pase del péndulo negativo, ¿sí? Porque la vida es como un péndulo, ¿sí? Existen cosas buenas, cosas malas, negativo, positivo, sol y luna, ¿sí? Hay dualidad en este mundo, entonces tú domina el péndulo, ¿sí? Cambia tu dualidad, vete de este extremo y vete al otro extremo. Obviamente cuando llegue al otro extremo no te pases de cuerda y mantén un equilibrio, ¿sí? Aprende a manejar todas estas cosas. Entonces, si estás en un ángulo negativo, pues pásate al polo positivo, ¿sí? Para curar tus heridas. Eso es lo que tienes que aprender a hacer, ¿sí? Entonces, recréate, pasa de recrear cosas negativas a recrear cosas positivas, ¿sí? Revisa tus virtudes, revisa de lo que eres capaz y así vas a sentir una mejor motivación. Lo otro, pues obviamente leer literatura positiva y de motivación, sobre todo que vayan enfocados a cosas que tú no sabes, ¿sí? Porque hay cosas que, o sea, como decía Einstein, usted no puede buscarle una solución a un problema con el mismo nivel de pensamiento que tienes, ¿sí? Porque por eso sostienes ese problema, porque estás seguramente equivocado, tienes que ampliar tu conocimiento, adquirir unos nuevos conocimientos, una nueva forma de ver la vida y seguramente en esos otros ángulos de conocimiento puede haber la solución que estás buscando y que no la tenías simplemente porque no la habías buscado y porque no la sabes toda, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Un quinceavo punto tiene que ver con crear generadores de emociones positivas. ¿Qué es un generador de emoción positiva? Por ejemplo, hacer una lista de canciones en las cuales a ti te gustan, ¿sí? Y cuando tú te sientas mal, para no dejar cultivar el sentimiento negativo, vas y pones esa lista de reproducción que te hace feliz, ¿sí? O por ejemplo, tocar un instrumento musical, ¿sí? Es decir, ten cosas que a ti te gusten, o por ejemplo, en mi caso, cuando yo veo que una emoción negativa me invaden, pues adivinen cuál, ¿sí? Yo primero salgo de una vez, ¿sí? Salgo a caminar para poder salir de esa emoción negativa. Obviamente mientras tanto voy reflexionando por qué sucede, qué me generó y qué puedo hacer, y luego me voy a comer algo, un delicioso platillo en uno de los mejores restaurantes que yo pueda tener al alcance cerca, y si no voy lo busco para alimentarme de un buen alimento, de una buena sensación y sentir un bienestar, ¿sí? Entonces cuando tú define unas cosas positivas que te hagan sentir bien, o por ejemplo hablar con una persona, ¿sí? Entonces tú sientes esa carga y de una vez vas y te compensas de esa manera, de manera positiva, ¿sí? Lo otro es enfócate en una 16 clave, 16ava clave, es enfocarte en un logro al día. Esta es buenísima, ¿sí? Por favor anótalo. Mira, uno a veces cree que no puede con muchas cosas porque está concentrado en todo lo que no tiene y en todo lo que no es capaz de hacer, pero no hace un intento por hacer cosas, ¿sí? Y si hace ese intento es por conseguir eso que nos han vendido acerca de conseguir ese dinero para comprarse ese carro, ¿sí? No, enfócate tú en obtener triunfos día a día, de tal manera que tú vayas a la cama con la sensación de que has logrado algo muy positivo para tu vida, ¿sí? Entonces, cuando tú terminas tu día
y tú dices, bueno, esto pequeñito, pero lo he logrado y me siento feliz por ello, ¿sí? Si todos los días te acostumbras a eso, créame que eso es una cura. No hay mayor cura que ver la satisfacción de lo que eres capaz y avanzar en cosas que tú creías que eran difíciles, ¿sí? Coge una situación que consideres difícil, mira cómo la puedes solucionar y empieza a aplicar día a día ciertas soluciones, aunque sean pequeñas, pero si día a día avanzas en eso y es un triunfo, pues entonces te vas a sentir mucho mejor. Lo otro es que una 17ava clave es que mucha gente es infeliz porque no tiene un propósito de vida, no sabe qué hacer con su vida, ¿sí? Entonces, como no tiene un propósito de vida, pues entonces vive así, haciendo cualquier cosa, ¿sí? Y lo que más puede hacer sin tener un propósito de vida es caer en un vicio, ¿sí? Caer en un negativismo, caer en un desocupamiento donde solamente se dedica a pensar en lo que está mal en su vida y en el mundo, ¿sí? Entonces, si tú encuentras un propósito que te absorba ese tiempo, pues entonces ya no te puedes dar el lujo de dedicarte a eso, ¿sí? A divagar mentalmente. Uno de esos retos importantes en la vida es, por ejemplo, tener un hijo, ¿sí? Eso es una gran responsabilidad. Si tú estás desubicado, si no sabes qué hacer con tu vida, por ejemplo, tener un hijo, ¿sí? Eso es un gran reto y que te puede dedicar mucho tiempo y puede darle un sentido a tu vida, ¿sí? Bueno, ¿te parece mucha responsabilidad de un hijo? Pues entonces una empresa, ¿sí? Una empresa, tener un proyecto grande donde creas una empresa donde, no sé, dedicas a aportar algo al mundo, ¿sí? Al mundo necesita personas que aporten cosas positivas, ¿sí? Y si no, pues entonces una mascota, cuida una mascota, ¿sí? Algo que tú puedas dedicar y que pueda dedicar parte de tu tiempo que te ayude a mejorar, ¿cierto? Entonces, obviamente también una pareja, ¿sí? Pero eso ya es otro tema que implica muchísimas otras cosas más, porque no puedes controlar a tu pareja como lo haces, por ejemplo, con una empresa o como lo haces con un animal, que el animal te obedece. Pues cuando se trata de parejas, pues ya son pensamientos y formas de pensar diferentes que van a chocar y si no están curados emocionalmente, pues van a generar conflicto con conflicto y bueno. Pasemos al punto 18 más bien, retarse a ganar las cosas. Miren, este mundo no nacimos con los méritos para que todos vinieran a nosotros, ¿sí? Y hacer lo que nos diera la gana. No, las cosas se ganan, ¿sí? Porque cuando una persona no se gana las cosas, pues crece una persona narcisista, ¿sí? Tantos jóvenes narcisistas que están saliendo hoy en día por ser unos contemplados por sus padres, creen que merecen todo en este mundo sin hacer nada, ¿sí? Y luego se vuelven unos rebeldes porque tienen que echarle la culpa a alguien más en vez de revisarse a sí mismo y en vez de generar esfuerzo personal, ¿sí? Entonces tienes que aprender a generar esfuerzo personal, a ser mejor cada día, a ganarte con el mérito de tu esfuerzo las cosas, ¿sí? De tal manera que no alimentes los problemas, sino que alimentes tu poder personal a partir de ejercitarte día a día en ser mejor, en superar retos, ¿sí? Y ganarse las cosas que valen la pena en este mundo se ganan, ¿sí? Son méritos, vivimos en un mundo de meritocracia, ¿sí? Tú quieres algo bueno, esfuérzate por ello, ¿sí? Y aquí vamos a dar unas claves de generar esos hábitos para hacer esos logros en las próximas clases en el módulo 3-4, ¿sí? 19. Sé útil para quien merezca ser útil, ¿sí? Es decir, tú eres, o en gran parte de lo que tú eres se debe a las amistades que tú tienes, ¿sí? Pero tú no te puedes dedicar a complacer amistades que no se aportan nada a tu vida, no puedes invertir ese esfuerzo en ellos, ¿sí? Invierte ese esfuerzo en ganar el favor y la amistad de personas valiosas para tu vida que tengan mucho para aportarte, ¿sí? Y también tú apórtales algo, ¿sí? Nosotros tenemos relaciones en las cuales todos necesitamos de todos, ¿sí? Entonces, aprendamos no solamente a estar pendiente de lo que de que otras personas nos puedan dar, sino de lo que nosotros podemos aportar a este mundo. En la medida que nosotros seamos útiles y aportemos muchas cosas, bueno, somos útiles, sí, pero aún no hemos sabido enfocar nuestros esfuerzos a generar grandes cosas que la gente necesite, ¿sí? Y a conocer y desarrollar todo nuestro potencial. Y se me acabó la clase porque ya llegamos a los 30 minutos, entonces nos vemos en la próxima clase.